Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestros lunes de la salud. Como siempre, agradecerles por hacer parte de la programación de Campestre Virtual, por estar en cada una de nuestras actividades. Hoy, como siempre, con un tema bastante interesante y un tema de salud que nos compete a todos y estaremos hablando de cómo identificar una intoxicación y cuándo acudir a urgencias. Esto estará, por supuesto, a cargo de un especialista en esta oportunidad, de la doctora María del Rosario Rojas Becerra. Ella es toxicóloga de la Clínica Ibaná, con nuestro aliado en todo este tema de Campestre Virtual, puntualmente en nuestros lunes de la salud. Y es que brindar herramientas prácticas que permitan identificar una posible intoxicación y a su vez dar a conocer los signos de alarma que permitan saber cuándo acudir a urgencias es el propósito que tiene nuestra conferencia de hoy. Así que les damos nuevamente la bienvenida, agradecemos como siempre a nuestra junta directiva, a su presidente Gonzalo José Oliveira, a nuestro gerente Rolando Rojas y a ustedes que hacen parte de nuestra programación. Doctora, muy buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para permitirme compartir este espacio con ustedes y al final de la conferencia resolver algunas dudas que queden de esta presentación. Así es, doctora María del Rosario. La idea es lo de siempre, la dinámica. Al final resolvemos esas dudas. Ya saben, pueden hacerlo a través del chat. También pueden hacer sus preguntas al correo o al número corporativo o levantar la mano para que ustedes mismos puedan realizar la pregunta a la doctora. Ahora sí, muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Lorena. Bueno, entonces el tema es cómo identificar una intoxicación y cómo manejarlo. Esto enfocado a los primeros auxilios que debemos tener en cuenta para realizar en la casa. Idealmente, estas intoxicaciones deben ser manejadas por el servicio de urgencias. Por lo general, el urgenciólogo siempre interconsulta con toxicología. Digamos que somos de las únicas clínicas aquí en Cali que contamos con el servicio de toxicología clínico directamente, por lo cual nos ahorramos el proceso de llamar a la línea, que a veces puede estar un poco congestionada ya que es a nivel nacional, sino que aquí en la clínica tenemos acceso directo a toxicología, por lo cual va a ser una atención más rápida y efectiva. Como les comentó Lorena, yo soy médico a la Universidad Libre de aquí de Cali y soy toxicóloga clínica a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá. Entonces, primero tenemos que empezar a definir qué es un tóxico. Lo primero, para saber a qué sustancias podemos estar expuestos y según estas sustancias identificar si estamos intoxicados o no. Entonces, el tóxico lo vamos a definir como una sustancia que cuando se encuentra en determinada concentración con el organismo de los seres vivos provoca un daño. ¿Qué quiere decir esto? Todas las sustancias, llámese medicamentos, llámese productos del hogar, llámese venenos de los animales, todos son tóxicos, pero el gran factor está en la cantidad. La cantidad es lo que nos va a decir si estamos intoxicados o no, porque uno puede estar expuesto, por ejemplo, a que lo pique una abeja. Eso no quiere decir que esté intoxicado, simplemente estuvo expuesto. Pero si ya hablamos de que lo picaron, por ejemplo, 15 abejas, ahí ya podríamos estar empezando a hablar de una intoxicación, como para hablar así en términos generales. Entonces hay que tener en cuenta que el grado de intoxicación dependerá tanto de la cantidad de veneno ingerido como de las características propias de la persona. ¿A esto a qué nos referimos? A la edad. No es igual una intoxicación en un niño, cuando hablamos niños menores de 5 años, allá cuando hablamos entre 5 a 15 años, que ya empiezan a tener un peso más cercano de pronto a un adulto y pueden tener más tolerancia a la cantidad de la dosis de la sustancia. El peso no es igual a alguien que esté desnutrido o alguien que esté obeso, porque digamos que dentro del organismo el veneno se va a comportar de una forma distinta. Si está desnutrido va a ser más tóxico, por así decirlo, y si está obeso va a demorarse más en generar su efecto tóxico, pero se va a acumular más en la grasa, lo que podría aumentar los signos de toxicidad también. Y esto principalmente, al igual que no es igual que le pase a una mujer embarazada a una que no lo esté. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que en intoxicaciones hay que individualizar a cada paciente y tener en cuenta sus características individuales. La mayoría de las veces de las intoxicaciones ocurren de manera accidental. Esto se refiere a que se toman un producto, por ejemplo, se toman un Clorox, que es muy común que la gente lo reembase. Ahorita pues con el tema de la pandemia es muy común que, digamos, se utilizan todo lo que son para desinfectar
y algunas personas lo reembasan en una botella de agua cristal, por ejemplo. Esta botella la pueden dejar afuera en la alacena y llega alguien con sed, toma este envase, lo ingiere y ahí está teniendo una intoxicación. De ahí que una de las recomendaciones principales es nunca reembasar sustancias químicas en envases de alimentos, llámese gaseosa, llámese agua, llámese vinagre, porque la gente lo puede consumir y tener una intoxicación accidental. Las que no son de este tipo vendrían siendo las que son autoinfligidas, y esto es principalmente en los intentos suicidas. Que es importante siempre en una intoxicación actuar de una manera rápida. Entre más rápido actuemos, es más probable que logremos salvar la vida de la persona. ¿Listo? Y siempre que se sospeche una intoxicación, no hay que esperar a que avancen los síntomas, sino tomar medidas activas y llevar lo más pronto posible al servicio de urgencias. Entonces hay que tener en cuenta cuáles van a ser los tipos de intoxicación. Y esto los vamos a clasificar según la vía. Entonces tenemos la vía digestiva, que es cuando es por vía oral, es decir, cuando se toma o se ingiere algo. La vía inhalatoria, que es cuando respiramos, entonces aquí estamos expuestos a todo lo que son vapores y humos. La vía cutánea, que es a través de la piel principalmente. Y la vía endovenosa, que es cuando ya, digamos, nos inyectamos algo directamente. Entonces tenemos que para esas intoxicaciones digestivas de manera accidental, principalmente lo que es intoxicación alimentaria. ¿En qué momentos podemos estar más expuestos? Por ejemplo, cuando no se lavan bien los huevos. ¿Por qué? Porque los huevos tienen en sí una bacteria que se llama salmonela. Si uno no lava bien estos huevos, es muy fácil de que a uno le dé salmonelosis, por ejemplo. Y esto pues va a producir cuadros de diarrea, pero es una diarrea abundante que va a llevar a la persona a que tenga una deshidratación severa y que requiera pues hidratación endovenosa por la venita. ¿Listo? Es como lo más frecuente. Pero también en digestiva tenemos todo lo que es intento suicida, es decir, la persona que, no sé, se encuentra 20 tabletas de acetaminofén, entonces en intento suicida se toma esas 20 tabletas de acetaminofén que claramente superan la dosis recomendadas para el manejo del dolor, o la paciente que ingiere, digamos, un plaguicida también es muy común, o un matarratas es también muy frecuente. Entonces, digamos que en digestiva accidental, cuando se toma de algo que se ha reenvasado, o ya podría ser autoinfligido cuando es algo suicida, principalmente con medicamentos. Accidental también entra la parte de alimentos. Por vía inhalatoria, todo lo que son gases y vapores. Aquí principalmente vamos a hablar del monóxido. Esta es una intoxicación muy frecuente en nuestro medio y es, digamos, cuando uno no hace las revisiones del gas, por ejemplo. Entonces, cuando se empiezan a presentar estas fugas, como este es un gas que no tiene olor, entonces la persona al día siguiente uno la puede encontrar muerta y se le conoce por eso como la muerte dulce. Entonces, se ha estado emitiendo durante toda la noche este gas, la persona no lo huele, este gas lo que hace es que genera sueño y después de estar dormido, pues llega un momento en que por la vía respiratoria deja de respirar y finalmente puede producir la muerte. De ahí la importancia de tener siempre al día todo lo que son los controles de gas, cerrar siempre bien la estufa, no quedarse dormido dentro del carro, por ejemplo, es de las cosas más puntuales que hay que considerar. Por vía cutánea, esto es principalmente a cuando nos cae, por ejemplo, uno está arreglando el jardín, las personas que les gusta un poco de jardinería, entonces le están echando el abono, le están echando el plaguicida, pues para evitar las plagas en sus maticas y le cae en la piel. Entonces, por la piel es una barrera, pero si nos cae este tipo de sustancias químicas, nos puede generar como, digamos, una reacción de alergia. Y dependiendo de la cantidad, pues esa alergia se puede absorber y generarnos una intoxicación ya general. También es muy frecuente aquí en la parte cutánea todo lo que son picaduras y mordeduras de animales. Intoxicación frecuente, la de las abejas o lo que es el accidente ofídico, que esto no es tan común aquí en la ciudad de Cali, pero sí en la zona circundante, en lo que son las fincas, que es cuando los muerde, por ejemplo, una coral o los muerde una X, que son como las más comunes en nuestra región. Y por vía endovenosa, esto es principalmente para los casos de heroína, ¿vale? Otra forma de clasificarlo va a ser según el tiempo de presentación.
Entonces podemos decir que hay intoxicaciones agudas y hay intoxicaciones crónicas. Hablamos de intoxicación aguda cuando debido a la exposición o consumo de grandes dosis del tóxico se generan los efectos. Los efectos van a ser inmediatos, aparecen aproximadamente las 24 horas después de la exposición. Y el ejemplo más común es la intoxicación alimentaria, la ingesta de alimentos en mal estado. Por ejemplo, cuando uno va a la playa, se come un pescado que le han vendido y no está bien cocido, esto nos puede generar esta intoxicación alimentaria y se clasificaría como algo agudo porque fue horas después de haber tenido contacto con el pescado. De forma crónica, entonces hablamos cuando ya a lo largo del tiempo, estamos hablando más de un mes, la persona ha estado expuesta diariamente a concentraciones bajas del veneno. Estas poco a poco van haciendo un efecto acumulativo y posteriormente van a presentar los síntomas que pueden dejar secuelas y en algunos casos pueden llegar a ser permanentes. Aquí el ejemplo más común es a nivel ocupacional, principalmente con el plomo, es uno de los ejemplos más comunes. La pintura antes traía plomo, entonces era muy común que los pintores terminaran con intoxicación por plomo. Aquí en Colombia, esta es información del Civigila, que es como la entidad que nos lleva a la parte de estadísticas de las intoxicaciones y enfermedades más frecuentes en el país. Entonces tenemos que para el año 2019 las más frecuentes fueron drogas, es decir, todo lo que fue sustancias psicoactivas, en aproximadamente un 31%, accidente ofídico, que es toda la parte de serpientes, escorpiones, arañas, aproximadamente en un 21%, los medicamentos en un 18%, los plaguicidas en 15% y otras sustancias que aquí en otras sustancias entran el metanol, que es el alcohol adulterado, entran los productos domésticos en aproximadamente un 13%. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que tenemos que empezar a identificar? Entonces, digamos, en intoxicación alimentaria van a ser estos principalmente. Lo primero que llega son los síntomas gastrointestinales. ¿Qué quiere decir? Náuseas y vómito. Es lo primero que siente una persona. Si ha comido un alimento en mal estado y aproximadamente a las 3-4 horas posterior a esta ingesta de ese alimento va a presentar náuseas y vómitos. Pero es un vómito en el cual está botando todo lo que ha comido, todo ese contenido de comida. Suelen ser varios episodios, aproximadamente 3 o 4 episodios, son continuos estos alimentos y si no está vomitando permanece con la sensación de la náusea. Si digamos el cuadro continúa, empieza a ser un cuadro infeccioso. A empezar a ser un cuadro infeccioso empezamos con síntoma de fiebre. Y con fiebre nos referimos a todo lo que sea de 38 grados centígrados en el termómetro en adelante. ¿Listo? Después de la náusea, el vómito, el síntoma más común va a ser la diarrea. Entonces, es muy común que a veces el paciente diga, no, yo tengo vómito y además tengo diarrea. Al tener esta combinación de estos dos síntomas, lo más probable es de que el paciente se deshidrate. De ahí la importancia de dar abundante suero en la casa. Si alguien está con estos síntomas, inmediatamente comprar un Pedialite, digamos, que es como de las marcas más reconocidas, o un Hydra Plus, o preparar suero en casa, que se puede preparar con agua, sal y azúcar, pero que el paciente esté tomando suero, es lo principal. Si tiene vómito y tiene diarrea, no tiene necesidad de tomar antibiótico, porque no sabemos todavía si es por una bacteria, pero sí es necesario que se hidrate, porque la deshidratación es lo que lleva a síntomas más graves. Posterior a esto, y como el intestino ha estado moviéndose porque está inflamado y tratando de eliminar la toxina, vamos a presentar el siguiente síntoma más común, que es el dolor abdominal. Entonces ya no tenemos solo náusea, fiebre y vómitos, sino que tenemos esos cólicos, esos retorcijones. Para eso lo podemos manejar con buscapina. ¿Listo? Una iosina, que eso lo podemos conseguir fácilmente en cualquier farmacia. Si ese dolor no mejora, a pesar de que estamos con la buscapina y que estamos con la hidratación, la recomendación es que inmediatamente se consulte por el servicio de urgencias porque ya va a requerir de exámenes y probablemente medicamentos por la vena, probablemente antibióticos, pero que ya solo se puede hacer dentro de la clínica, ¿vale? Y finalmente, el malestar general de todos estos síntomas me va a producir cefalea, que con cefalea hacemos referencia al dolor de cabeza. ¿Por qué nos da dolor de cabeza? Porque estamos deshidratados y por el malestar general.
Bueno, si estamos ya expuestos a la parte del monóxido, que como les digo es ese gas que emitimos, que es una intoxicación muy frecuente, entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que nosotros tenemos que pensar? Digamos, dejamos la estufa abierta y no nos acordamos, pero empezamos a sentir dolor de cabeza, que estamos más decaídos de lo normal, con falta de fuerza, que estamos como somnolientos, si empezamos a sentir que nos falta como la respiración, ¿vale? Como que nos sentimos alcanzados, como que no es suficiente lo que estamos respirando. Si asociado a esto presentamos vómitos y náuseas, y pues ya en una etapa más grave, el desmayo o el mareo. Si uno llega a encontrar a un familiar cuando llega a la casa desmayado sin ninguna razón aparente, cuando llega al servicio de urgencias, siempre debe decir que lo encontraron desmayado, revisar que alrededor de él no hayan medicamentos, como para empezar a descartar sustancias. Y si uno dice, no, no lo encontramos con nada, siempre dentro de los primeros causas se debe pensar en que sea por monóxido de carbono, porque es una intoxicación muy frecuente. ¿Y por qué? Porque como les mencioné, este gas no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. Entonces uno nada más se da cuenta que está expuesto cuando ya ha empezado con los síntomas. Antes de eso no lo puede identificar. Ya cuando hablamos de sustancias psicoactivas, pues podemos dividirlas en tres grupos grandes. Entonces, ¿cuáles van a ser estos tres grupos? Las depresoras, las estimulantes y las alucinógenas. Entonces, depresor quiere decir todo lo que nos va a poner como down, como que nos va a poner somnolientos, como que nos va a bajar las revoluciones en todo sentido. Entonces, nos baja la frecuencia cardíaca, nos baja la presión arterial, nos pone somnolientos, la lengua se nos traba para hablar. Entonces, a todo este tipo de sustancias las vamos a llamar depresoras. Y dentro de este grupo encontramos principalmente el alcohol, por eso cuando las personas ingieren alcohol empiezan a caminar incoordinadamente, empiezan a hablar incoordinadamente, se les olvidan las cosas porque está deprimido su cerebro, por así decirlo. Encontramos también la heroína, las benzodiazepinas, estas principalmente son medicamentos para dormir, por ejemplo el clonazepam o el lorazepam son de las más conocidas, y los inhalantes que vienen siendo el boxer o los popper. Entonces si encontramos una persona que está así como somnolienta y que uno le hable y como que no responde con coherencia, entonces puede pensar que probablemente esté intoxicado con alguna droga psicoactiva depresora, específicamente estas cuatro. Si por el contrario estamos expuestos a una sustancia estimulante, esto en lugar de ponernos down, nos va a poner high. Entonces es la persona que está acelerada, que está ansiosa, que tiene la frecuencia cardíaca, o sea, tiene palpitaciones, que la presión arterial está elevada, que está muy eufórica, está más alegre de lo normal. Y esto es porque activa como todos esos neurotransmisores como de la felicidad, para hablarlo básicamente. Entonces aquí vamos a encontrar cuáles sustancias. La cocaína es un gran estimulante. Las anfetaminas, aquí encontramos todo lo que es el éxtasis, el 2CB, que son drogas muy comunes en la población de adolescentes. Las drogas sintéticas que vienen siendo todas las metanfetaminas, y el tabaco, es decir, el cigarrillo. Ahorita con el cigarrillo electrónico, con el vaping, con el vapeo, también se ha visto que estas personas se pueden colocar más estimuladas de lo normal, aunque se requieren de dosis muy altas para llegar a intoxicarse. Pero lo que es la cocaína, el éxtasis y las metanfetaminas sí nos pueden producir paro cardíaco, porque el corazón está tan acelerado que no es capaz de llevar como ese ritmo, y al tener estas palpitaciones generamos una arritmia, y esa arritmia finalmente nos puede producir la muerte. Entonces, si vemos a alguien en esa situación como de excitación tan elevada, toca llevarlo inmediatamente al servicio de urgencias. Finalmente, dentro del grupo de las sustancias psicoactivas encontramos las alucinógenas, y con esto hacemos referencia a aquellas que nos generan alucinaciones, es decir, una falsa percepción, ya sea visual, ya sea auditiva. Entonces, no, yo estoy escuchando voces, o no, estoy viendo elefantes rosados, o estoy viendo colores. Todo esto es alucinógeno. Entonces, a esto nos puede llevar a lo que comúnmente se llama como mal viaje, y en estos mal viajes es cuando la persona se pone como psicótica, es decir, como loca, agresiva,
no identifica su entorno, es más propensa a que tenga un accidente, porque como no reconoce su entorno, se lanza fácilmente a la calle, entonces tienen más accidentes de tránsito o se ponen agresivos con otra persona, entonces inician una pelea y ahí pueden generar pues algún tipo de trauma. Aquí principalmente lo que es el LSD, que eso ya casi no se consigue, pero hay que considerarlo todavía. El cannabis, es decir, la marihuana, principalmente los que es tipo creepy. Los hongos, que es muy frecuente que los jóvenes lo estén consumiendo como para la parte de la experimentación, y el yagé, ¿listo? Entonces, esas personas que se van de retiro espiritual, pero no lo hacen con personas certificadas, pueden tener un evento psicótico debido al yagé, ¿vale? Entonces, estas personas que vean también así como muy agresivas, que no reconocen su entorno, que estén diciendo cosas incoherentes, deben también ser llevadas inmediatamente al servicio de urgencias, porque probablemente estén bajo los efectos tóxicos de este tipo de sustancias. ¿Cuáles van a ser los síntomas generales en caso de cualquier intoxicación? Entonces, les vamos a dividir por sistemas. Entonces, empezamos con la parte neurológica, y neurológica hablamos del cerebro. Entonces, a nivel del cerebro vamos a encontrar dolor de cabeza, la pérdida de la conciencia, es decir, la persona que está desmayada, el estupor o somnolencia, que es la persona que todavía no está desmayada, pero está muy cerca de estarlo, entonces se le dificulta mantener los ojos abiertos, le responde a uno, pero apenas uno le deja de hablar, inmediatamente vuelve a quedar como dormido, está confuso, entonces no es coherente con lo que está diciendo, y en algunos casos, y dependiendo de la gravedad, puede presentar convulsiones. Entonces, si tiene algo de esto a nivel neurológico, empezar a pensar que tiene una intoxicación. A nivel respiratorio, entonces la persona que dice, no, tengo dificultad para respirar, entonces falta aliento, que tenga tos, esa tos por lo general va a ser seca. Las intoxicaciones rara vez generan tos con secreción. Entonces, esto es una buena característica, uno pensar si tiene tos seca, que está intoxicado, y pues acompañar los otros síntomas, ¿no? No es de que si solo tiene dolor de cabeza, pensar en intoxicación, no. Tiene que haber por lo menos 3 sistemas comprometidos, es decir, por lo menos tiene que haber algún compromiso neurológico, algún compromiso respiratorio y algún compromiso digestivo. Por lo menos 3 sistemas. Si solo está alterado un sistema, pues pueden haber muchas otras causas. Esa es una condición para uno empezar a considerar una intoxicación. A nivel digestivo, entonces toda la parte que hablábamos de vómito, de diarrea, también puede haber inapetencia, puede haber mal aliento, o que la persona dice que tiene la sensación de oler las cosas de una forma inusual. Puede presentar, sobre todo cuando en intento suicida que se toman los plaguicidas, que presenten quemaduras en los labios, quemaduras en la boca, porque esos tienen un efecto de que van quemando todo el tracto respiratorio y el tracto digestivo a medida que van de la boca hacia el estómago. Entonces, por eso podríamos observar quemaduras en la boca. A nivel cutáneo, principalmente lo que son erupciones. Erupciones son como las manchitas rojas que podemos observar en la piel. También podemos observar quemaduras, y en algunos casos también se puede ver sensación de hormigueo en las manos. Síntomas generales, la persona refiere visión doble, fiebre, palpitaciones, la taquicardia que hablábamos, está irritable, no puede controlar los esfínteres, es decir, se orina o hace deposición sin controlarlo, y tiene dolor general en todo el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer en caso de que identifiquemos alguno de estos síntomas? Ya dijimos, bueno, hay 3 sistemas comprometidos, probablemente sea una intoxicación. Entonces, lo primero es identificar el origen. Entonces, no, fue por vía oral, fue por vía dérmica, fue por vía respiratoria, fue por vía inhalatoria. Hay que evaluar la escena. ¿Tiene medicamentos alrededor? ¿Tiene drogas alrededor? ¿No tiene nada? Para uno empezar a suponer cuál posible sustancia podría ser. Lo segundo siempre es identificar el estado de la persona en ese momento. ¿Está inconsciente? ¿Está respirando? ¿Está boca abajo? ¿En qué posición se encuentra? ¿Se le siente pulso? ¿No se le siente pulso? Es lo segundo que debemos hacer. Tercero, encontramos a esta persona, no lo vemos respirando bien, está inconsciente, llamar inmediatamente a la línea de emergencias aquí en Cali, el 123, que es digamos la pública, pero si uno tiene su servicio de emergencias personalizadas, llámese EMI, llámese CEN, llamarlos inmediatamente
para que esto los puedan remitir rápidamente a la clínica. En este caso, pongamos el ejemplo, a la clínica en Banaco, donde contamos con toxicología. Y ya en la clínica, pues el médico que lo recibe llamaría al servicio de tóxico para hacer el manejo adecuado. Esto es lo que inicialmente debería hacer el médico, que es preguntarles todo lo de cómo fue, con quién estaba, en dónde ocurrió, si es la primera vez que pasa, si ha utilizado alguna sustancia recientemente y el examen físico completo. Teniendo en cuenta esto, entonces, dependiendo de por dónde sea el ingreso, va a ser el manejo. Entonces, si la intoxicación fue por vía oral, lo primero es identificar la sustancia y la cantidad para saber si fue una intoxicación leve, moderada o severa. Si el afectado ha vomitado, entonces lo que se debe hacer es limpiar el vómito, procurando que no entre en contacto con la piel. Eso es lo que puede hacer uno como familiar o como paciente en la casa. Si se ha manchado la ropa, se debe limpiar y cambiarse inmediatamente y se debe mantener a la víctima cómoda y vigilada. Es decir, tratar de que no se duerma, que es como la recomendación de los abuelitos que siempre dan, trate de mantenerlo despierto mientras llega el servicio de urgencias. En caso de que haya sido inhalado, entonces lo primero que se debe hacer es retirar a la persona y hay que llevarlo a un sitio donde haya mucha ventilación, porque este aire nos va a ayudar a evacuar como ese tóxico. La persona que le está ayudando al paciente que está comprometido debe tomar aire y tratar de contener la respiración mientras saca al paciente del área donde está la fuga del gas, pues para que no se vaya a intoxicar él también. Idealmente, y si tiene cerca, debe utilizar la mascarilla o si no, puede utilizar un pedazo de tela que le cubra boca y nariz para de esta manera evitar contacto con el tóxico y siempre comprobar si la persona está respirando o no. Si la persona no respira y la persona que lo está atendiendo sabe maniobras de reanimación, se le deben iniciar las maniobras de reanimación. En caso de que sea por vía cutánea, entonces lo primero es retirar el tóxico. ¿Cómo se hace eso? Quitando inmediatamente la ropa. Se debe abundar con abundante agua. No se recomienda utilizar jabón ni nada, sino abundante agua. Ya el manejo con jabones especializados u otras sustancias se va a hacer en la clínica, pero en la casa solo abundante agua y retirarle la ropa cuando ha sido por vía cutánea. Si ha sido mordido o picado por algún animal, entonces lo que se debe hacer es lavar y sí, con abundante agua y jabón. Esto es para prevenir una infección, ¿listo? Y no se deben utilizar torniquetes ni se deben hacer succiones, esto principalmente pues cuando es una mordedura por una serpiente, porque estos torniquetes, estas succiones, lo único que van a hacer es de que no circule bien la sangre y al no circular bien la sangre, aumenta el riesgo de que la persona pueda terminar con una amputación, ¿vale? Y en el caso de que sea por alguna abeja, pues se deben tratar de retirar los aguijones. Si la persona no lo sabe hacer, entonces dejarle los aguijones y llevarlos inmediatamente al servicio de urgencias para que el médico pues, le retire esos aguijones. En caso de que sea por vía endovenosa, ahí lo único que se debe hacer es llevarlo inmediatamente al servicio de urgencias y evaluar si está consciente y si respira. Y en caso de que no esté consciente ni respire, inmediatamente iniciar reanimación, si la persona sabe. Si la persona ha estado consumiendo alcohol y drogas, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, primero, no poner en riesgo la seguridad de uno, esto es lo principal. Entonces, digamos que si estamos en un bar, por ejemplo, o estamos en la calle, lo primero es llegarlo al sitio más seguro donde sea posible para que tanto el paciente como la persona que les esté atendiendo, pues puedan tener su entorno seguro. Se debe evitar que se caiga, pues la persona que viene muy borracho, sujetarlo, pues porque como tiene problemas del equilibrio, le vamos a ayudar con esa parte. Nunca inducirle el vómito, eso es una mala recomendación. Cuando vomitamos, como perdemos electrolitos o podemos generar quemaduras, podemos afectar antes más la intoxicación. Idealmente no se le debe dar nada de comer ni beber. Lo que se tiene que hacer es tratar de mantenerlo lo más tranquilo posible y mientras tanto llevarlo a la casa y si no mejora al servicio de urgencias. Si la persona no responde, ya está inconsciente totalmente, llamar inmediatamente al servicio de ambulancias que se tenga para que sea remitido a la clínica. 8 acciones que nunca se deben hacer, entonces tratar una ingesta no tóxica, es decir, que
en la casa esté intoxicado y decían no consultarlo, no, siempre tienen que llevarlo. Pensar de que como fue poquita la cantidad, entonces probablemente no va a tener efecto, tampoco se debe hacer. Inducir el vómito, ya aprendimos que esa no es una recomendación, nos puede antes aumentar la toxicidad. Realizar un lavado gástrico en casa, obviamente esto no está indicado, el lavado gástrico lo debe hacer personal autorizado, es decir, el médico general, el toxicólogo o la enfermera jefe que sabe realizarlo. Tampoco se le debe administrar en casa carbón activado, eso también se hace dentro de la clínica. Lo que es la leche y el agua no absorben el tóxico, por lo cual estas medidas no sirven y lo ideal es de que si no se sabe, no se deben utilizar antídotos hasta que el toxicólogo lo evalúe y defina si requiere o no requiere el antídoto. ¿Qué hacer ante una intoxicación? Entonces, no provocar el vómito, que quede claro eso, no dar alimentos. Si encuentra el niño con algún producto de limpieza, esto principalmente los infantes, retire la misma y lave la piel con abundante agua y siempre consultar al médico, ¿vale? El mejor antídoto para los tóxicos, siempre la prevención, entonces tratar de mantener todo lo que sea químico lejos de los niños, los ancianos, los animales, los adultos, tratar de mantener esas sustancias siempre alejadas. Esto ya es algo que se va a hacer en el servicio de urgencias, que vamos a identificar según la coloración de la piel cuáles podrían ser las posibles sustancias. También se va a evaluar las pupilas, es decir, si están cerradas, que diríamos que están mióticas, si están muy dilatadas, que diríamos que están midriáticas, o si están normales. Dependiendo de eso, el médico va a ir identificando cuál posible sustancia podría ser. Se habla lo que es boca y nariz, esto principalmente buscando quemaduras. Se les hace el examen neurológico para ver si está muy agitado o muy somnoliento, como lo mencionamos, y si está convulsionando o tiene algún tipo de temblor, pensando ya en complicaciones más severas. También se tiene que tener en cuenta la parte de la rigidez muscular, sobre todo cuando han convulsionado, pero como les menciono, ya estos son examen físico que lo realizará el toxicólogo cuando el paciente haya llegado al servicio de urgencias. Las dos maniobras iniciales, lo que es lavado gástrico, pero ese lavado gástrico solo funciona en los primeros 30 minutos después de la exposición. Es decir, tiene una efectividad a los 5 minutos de 96%, a los 10 minutos del 45%, a los 19 minutos del 30%. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque en muchos sitios, sobre todo en área rural, llegan 4 horas después y de una hacer el lavado gástrico. No es una indicación porque solo es efectivo en la primera hora. Y como ustedes pueden observar, cada minuto que pasa va disminuyendo esa efectividad. Entonces, si le hacemos lavado gástrico 4 horas después de que ha pasado el evento, lo único que aumentamos es el riesgo de que tenga una complicación, como que se le vaya a los pulmones y al irse a los pulmones la persona broncoaspire y puede entrar en un paro respiratorio. El carbón activado es la segunda medida que se utiliza mucho ya en el servicio de urgencias, pero eso tiene unas indicaciones y contraindicaciones que las va a definir el toxicólogo para definir si se requieren o no, y también tiene efectividad, son la primera hasta 2 horas después al evento. Como frase final, recordar de Hipócrates, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Bueno, doctora María del Rosario, muchísimas gracias. Muy importante este tema, muy importante resolver estas dudas y sobre todo saber cómo actuar realmente, porque muchas veces se escuchan muchos mitos, muchos temas que no, por el contrario, no ayudan, sino que generan más inconvenientes. Y justamente ahorita leíamos una pregunta que la respondió de pronto al final, y era que si era real de tomar agua o trozos de hielo, pero al final nos decía que el agua no es... No, ni el agua ni la leche nos sirven para absorber. O sea, eso es un mito urbano. Creen que tomar leche les va a disminuir la intoxicación, pero en realidad no. O sea, tampoco les va a afectar, pero no les está haciendo ningún beneficio. Ok, bueno, no, nos ha dado de verdad información muy valiosa, muy importante. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Sí, señora? Sí. Adelante, Mónica. Sí, tengo una pregunta. Lo que pasa es que ahorita decías lo de los huevos, que me pareció súper importante porque en realidad uno nunca toma la precaución
de pronto de lavar los huevos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué otros alimentos o de pronto de los que vienen incluso cubiertos como el pan o algo, si todo lo debemos en realidad, no solamente por el COVID, sino por este tema de las intoxicaciones, porque de pronto en el pan o algo se regó algo en un supermercado y uno no sabe, o la persona que está manipulando no sabe si de pronto se regó algo y puede quedar ahí como untado, como puede ocurrir con los huevos. Entonces, sí, la recomendación es ser muy estrictos en el lavado de todos los alimentos que tengan o no, digamos, una cubierta para cuando vamos al mercado y llegamos a nuestra casa, hacer como toda, digamos, la organización del mercado, pues que uno ha comprado. Bueno, pues respecto a alimentos hay varias recomendaciones. Así general, bueno, para hablar un poco los huevos apenas lleguen y ya pasamos a hablar del pan. Los huevos cuando lleguen, la recomendación es no colocarlos en la nevera, ¿listo? Esa es una recomendación importante. Los huevos deben ir como en su canastica por aparte y ahí afuera, ¿listo? En la nevera, ¿por qué no? Porque en el frío se van a proliferar más estas bacterias que por sí van a venir en la cáscara del huevo. Entonces, esa es una recomendación. El huevo se debe lavar antes de consumirlo. O sea, no es que lo saco y de una lo destortillo y lo echo al sartén o lo que sea, no. Toca lavar los huevos y al lavar los huevos uno le quita esas bacterias. Yo les mencioné la salmonela porque es la más común, pero digamos que hay muchas. Entonces uno le quita esas bacterias que tiene ahí en la cáscara. Después de eso lo debe secar bien y no lo debe romper nunca como contra la punta, digamos así, del mesón, sino que se debe romper con una cuchara, porque cuando uno lo rompe contra el mesón, lo que está haciendo es introducir las bacterias que pasen de la cáscara a la clara. Entonces, eso no se debe hacer con una cucharita y ahí sí, pues lo revolvemos y lo podemos cocinar, ¿vale? Respecto al pan, pues depende, porque es que digamos que si el pan viene, pues así como el que se va a comprar en la panería, que lo entregan sin nada, es muy difícil y tocaría estar evaluando si por fuera se le ven como que tiene hongos o algo así para no consumirlo. Pero si ya ves el pan que vemos que viene empaquetado, pues la recomendación es igual con el agüita pues que uno está preparando, limpiarlo. Pero hay que tener en cuenta que estas sustancias, que también ha llegado mucho intoxicado por eso, es porque me combina alcohol, me combina clorox, me combina agua y a unas grandes cantidades. Entonces se les pasa y al pasar, pues claro, están intoxicados por clorox. Entonces toca si vas a limpiarlo, las superficies por fuera y que quede muy bien seco y después guardarlo, porque si no, pues se nos van a pasar ese tipo de sustancias. Entonces, lo ideal es de que no mezclen Clorox, lo ideal es que si van a limpiar con alcohol, el alcohol antiséptico, esa sería la recomendación. Otra recomendación frente a alimentos es de que idealmente uno debería tener una tabla para picar para cada cosa, es decir, una tabla para quesos, otra tabla para carnes, otra tabla es para lo que es los vegetales, porque cada uno va a tener un parásito, un virus o una bacteria diferente. Entonces, si mezclamos todo en la misma tabla, pues se pueden como combinar todo esto y producirnos finalmente una intoxicación. Entonces, lo ideal es de que fuera cada tabla y no tablas de madera, esas son las peores, sino las tablas, pues como las de pasta, que son como las más económicas y eso, pero son las mejores. Otra recomendación ahí importante es la leche que sea pasteurizada. No se recomienda lo que es la leche pues, así directa del chivo, ni de la vaca, ni nada, sino que esté pasteurizado pues, por todo el tema bacteriano. Y otra recomendación frente a alimentos es la parte de los enlatados. Los enlatados pues tienen la parte pues de la botulina, que eso era muy común antes, que decían que lo orinaba la rata, bueno, todo el cuento, y es verdad. Entonces lo que se debe siempre es lavar todos los enlatados antes de consumirlos. Pues son como las recomendaciones así magras a nivel general de los alimentos. No sé si queda claro. Sí, sí, doctora, muchísimas gracias. Y eso que usted dice de las latas es por la leptospirosis también, ¿no? Que en una Sí, época creo que le señora, hicieron la de como... las ratas es la leptospirosis, pero lo que más está asociado con latas es el botulismo, una parásito ahí que se llama botulina, que eso no solo lo transmiten las ratas, sino que lo transmiten de por sí varios roedores. Entonces, de ahí que se recomienda, de hecho, en los niños aquí en Colombia está muy controlado eso también por la parte de la vacunación, porque nosotros nos aplicamos esa vacuna, pero digamos que antes era muy común que existiera el botulismo y eso les puede generar parálisis a los niños y demás.
Entonces, por eso la importancia de hacerle como el adecuado lavado ahí en las latas. Muchas gracias. Muy Con gusto, importante, Mónica. doctora, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Y tal vez ahorita con el tema del COVID uno ve que se limpia mucho más y se mezclan este tipo de químicos, entonces también es importante tener esa recomendación de que se haga es con alcohol, todo lo que vamos a limpiar. Y con el Clorox también se ha visto mucho que lo mezclan con amonio cuaternario y entonces llegan muchos con intoxicación respiratoria, porque eso genera un gas. Entonces, cuando van y lavan el baño, van y lavan el piso, entonces están inhalando todo ese gas, principalmente pues las empleadas domésticas, es muy usual que lleguen con eso porque inhalaron todo eso y eso les genera quemaduras como en los pulmones. Entonces, importante no hacer ese tipo de mezclas. Ok, muchísimas gracias. Por acá una pregunta, ¿cuánto puede durar una intoxicación? O sea, ¿cuántos días uno saber que, bueno, mi cuerpo está en ese momento expulsando eso que le ha caído mal o que le ha hecho daño, pero ya, ¿cuánto tiempo tenerlo presente para Pues saber? todo eso depende de la sustancia que me esté generando la intoxicación. Digamos que la intoxicación no es como que el mismo cuadro para todos, no, porque si ustedes se acuerdan al principio les mostré como las 1000 sustancias que pueden generar intoxicación. Entonces depende de a qué nos estamos enfrentando. Digamos que si es algo alimentario, de 1 a 3 días, porque casi todos son cuadros virales, tienden a resolver solos. Ya si pasa un cuarto día, ya pensaríamos en algo probablemente bacteriano. Esto ya estaríamos hablando de 4 a 10 días más o menos. Y si ya dura más de 10 días, pensaríamos ya en algo más de parásitos. Y si duran ya más de 15 días, pensaríamos ya en una neurotoxina, que es algo ya muy grave y que requiere antídoto. ¿Listo? Si hablamos en cuanto a sustancias psicoactivas, estos son intoxicaciones agudas. Esto va a ser un día, en un solo día tú vas a ver todo. Dependiendo de si el paciente consumió apenas ese día o si tiene algún consumo crónico, entonces van a tener los efectos. Digamos que es un consumidor que apenas lo hace cada fin de semana, probablemente va a tener los síntomas máximo de 24 a 48 horas. Pero sumamos que es alguien que todos los días consuma drogas, estos efectos pueden durar de 10 a 20 días y en los pacientes alcohólicos pueden tener síntomas tan graves que requieran unidad de cuidados intensivos porque hacen lo que se conoce como el delirium, que es que ya pierden la conciencia, están alucinando, se ponen muy agitados, es por todo el síndrome de abstinencia. Entonces depende ahí de si es alguien que consume frecuentemente o no. En cuanto a medicamentos, también el efecto es agudo, es en las primeras 12 horas y la recuperación depende de la dosis. Si ingirió poquita dosis, probablemente en 48 72 horas va a estar bien. Por eso es una dosis muy tóxica, puede estar hasta 10 días internados y en algunos casos pueden terminar con falla. Por ejemplo, los que toman acetaminofén y toman dosis muy altas, digamos 30 tabletas de acetaminofén en una sola, generan falla hepática y si no consultan a tiempo pueden terminar requiriendo trasplante de hígado, pues porque no tienen el antídoto a tiempo. Entonces depende de cada sustancia, la recomendación en general para todos los tóxicos, máximo de consulta 2 días, lo ideal es de que en las primeras horas se consulte inmediatamente al servicio. Que por eso les mencionaba, pues ahí como que digamos que aquí en Cali contamos pues con el beneficio ahora de que en Banaco está toxicología 24/7, porque eso es un plus, porque la verdad las intoxicaciones, si se atienden rápidamente, tienen un alto porcentaje de que mejore y se resuelva el cuadro, pero cuando se consulta tardíamente, la verdad la probabilidad de muerte también es alta. Entonces, pues, importante que si ven algún síntoma, lo ideal en las primeras 12 horas llevar al paciente al servicio de urgencias. Importante, doctora. Gracias. Bueno, otra pregunta sería, personas que consumen alcohol, muchas veces al día siguiente de haber consumido este tipo de alcohol, empiezan a ingerir otros medicamentos como para calmar su malestar, dolores de cabeza y demás. ¿Alguna recomendación? ¿Cómo se debe manejar el tema al otro día de ingerir alcohol? Pues digamos que si no es un paciente alcohólico, sino que ese día se pasó de tragos, por así decirlo, la recomendación es la hidratación. Cuando uno está borracho, por así decirlo, está con guayabo el otro día, lo que más va a presentar es deshidratación. Entonces, que tome abundante líquidos, igual va a hacer aclaración, no es agua, porque el agua no me hidrata, o sea, no me hidrata en lo que yo necesito que me hidrate en este sentido, que es recuperar electrolitos. Entonces, que tome, no sé, es un igual, cualquier suero que compra uno como cuando tiene diarrea. Entonces, principal hidratación. Otra cosa importante es de que el alcohol me genera hipoglicemia, es decir, que se me baja el azúcar. Entonces, si uno puede comer cosas dulces como para evitar de que esté con esa hipoglicemia,
se puede tomar un Bonfier, se puede tomar una Buscapina, se puede tomar un acetaminofén para ayudar a controlar de los síntomas y la verdad no hay ninguna alteración con eso. Lo que no puede hacer es excederse en los medicamentos, porque si se toma una pasta de cada, como para controlar cada síntoma, pues no le va a generar ningún efecto dañino. Pero lo más importante es la hidratación, que se esté hidratando todo el día. Bueno, doctora, muy importante todas esas recomendaciones, además en diferentes ámbitos, también para niños, para adultos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud que hacerle a la doctora. Bueno, doctora María del Rosario, vemos que no sé si quiera finalizar con alguna conclusión general, alguna invitación a las personas. No, pues estar pendientes de todos nuestros niños, de todos nuestros ancianos, saber de que estamos expuestos todos los días a tóxicos, como lo dije en la última diapositiva, todo es tóxico, nada es tóxico, todo depende de la concentración. Entonces, tener en cuenta eso, hay que considerar bien qué medicamentos estamos tomando, mirar los horarios para que no vayamos a tener ningún tipo de accidente, guardar todo lo que son sustancias químicas en un sitio apartado de todo el mundo, esto es supremamente importante. No excedernos con la limpieza en la mezcla, lavar bien los alimentos y si en algún momento llegan a tener algún síntoma, pues saber de que pueden consultar al servicio de urgencias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por toda esta explicación, por la presentación, por hacer parte de la programación de Campestre Virtual. No, a ustedes muchas gracias de nuevo por la invitación y que tengan buen resto de día. Bueno, a todas las personas que se conectaron con nosotros, de nuevo muchas gracias. Nos seguimos conectando a través de todas las diferentes actividades. Mañana los esperamos en nuestros martes de bienestar y desarrollo del ser. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Chao.